Las clases y los objetos son conceptos muy importantes dentro de la programación orientada a objetos y están realmente muy relacionados, ya que los objetos se crean a partir de clases y las clases nos van a servir como plantillas para crear más objetos. Vamos a utilizar una analogía. Piensa en la palabra persona. Cuando hablamos de una persona, no nos referimos a ninguna persona en particular, solo nos hacemos a la idea de una persona. Esta persona tiene un nombre, una edad, estatura, entre otras características. Esta es la clase, o sea, una plantilla. Ahora, piensa en personas específicas. Puede ser tú, tu papá, algún artista. Esos son los objetos. Y para cada persona podemos llenar los atributos de la plantilla. Vamos a definir una clase dentro de Ruby. Esta es la definición más sencilla de una clase dentro de Ruby. Comenzamos con la palabra clave class. Enseguida especificamos el nombre, en este caso siguiendo el ejemplo de una persona, le especifiqué person, pero podría ser cualquier otro nombre. Por último terminamos con la palabra clave end y dentro de esta clase nosotros podemos definir comportamientos, también llamados métodos, y también podemos definir información, también llamados atributos. Así que, ¿cómo es que podríamos definir una plantilla de persona? ¿Cómo es que yo podría crear un objeto de esta persona con atributos pues distintos a cada objeto como lo acabamos de explicar? Para poder crear un objeto de tipo persona necesitaríamos definir en este caso un constructor. Tal como su nombre lo dice, nos va a ayudar o nos va a permitir construir pues un objeto, una referencia, una instancia de la clase persona con los atributos que se reciban como argumentos. Así que para esto vamos a definir el constructor dentro de la clase. Regularmente en otros lenguajes tal cual se define constructor, pero en el caso de Ruby tenemos que hacerlo con la palabra def y enseguida initialize. ¿Okay? Abrimos y cerramos parámetros puesto que pensamos que vamos a recibir argumentos. ¿Okay? Entonces, ¿qué argumentos se me ocurren de momento? Se me ocurren un par de atributos como puede ser el nombre y la edad. Ahora, el siguiente paso es que yo como argumento voy a recibir el nombre, una edad, pero dentro de la clase tengo que especificarle que esos atributos serán de, pues en este caso, de la clase. ¿Cómo es que lo puedo asignar de esta forma? Se puede hacer utilizando variables de instancia, ¿ok? Entonces, ¿cómo se define una variable de instancia dentro de Ruby? Con el símbolo de arroba, entonces antes del nombre de la variable. Entonces definimos mi variable de instancia que puede ser name y le voy a igualar el nombre pues que me viene como argumento. Enseguida también voy a definir mi variable de instancia que va a ser edad y también le igualamos el argumento que viene dentro de nuestro constructor. Ahora, muchas de las veces cuando trabajamos con este tipo de clases necesitamos, como lo mencionábamos, agregar ciertas funcionalidades. Dentro de estas funcionalidades pueden existir funciones o métodos que obviamente nos pueden ayudar, en este caso, a recuperar tal vez el nombre de esta persona o especificarle el nombre de esta persona o tal vez más adelante modificar la edad de nuestra persona. Entonces, para esto lo que podemos hacer es definir un método que nos retorne el nombre de nuestra persona. Esto también se le llama getter, ya que nos va a permitir obtener, en este caso, el nombre. Así que simplemente definimos nuestra variable de instancia, que es donde está guardado el nombre con el cual se construyó pues esta instancia de la clase. ¿Ok? Enseguida podríamos decir, ok, ¿qué sucede si por ejemplo yo quisiera definir, especificarle un nuevo nombre? Podemos hacer esto. Gracias a esta sintaxis nosotros en el momento en el que estemos interactuando con el objeto
es que podemos hacer, por ejemplo, tenemos el objeto persona y enseguida le podríamos asignar el atributo name. Entonces podríamos asignarlo pues de esta forma, ¿no? Enseguida se me ocurre, a esto también le podemos denominar setter, puesto que estamos seteando una característica dentro de nuestra clase. Así que simplemente si vamos a setear ahora, vamos a mutar el nombre de nuestro objeto, podremos pasarle nuestra variable de instancia e igualarlo, obviamente, al nuevo elemento que viene acá, que en este caso es nombre. Entonces, en este caso definimos un getter y un setter, ¿ok? Si te gustaría definirlos de igual forma para edad, puedes hacerlo como ejercicio. Por último, se me ocurre generar un método que me ayude pues a una funcionalidad o un comportamiento dentro de persona. Como ya hemos trabajado aquí con métodos, vamos a intentar explicar un poquito cómo es la sintaxis. Entonces, el cómo definir un método es con la palabra def. Vamos a definir, en este caso, el método. Enseguida puede ser el nombre de este método. En este caso, quiero que salude. Recordamos que si vamos a recibir algún parámetro, podemos abrir paréntesis. Si no recibimos ningún parámetro, Ruby nos permite no, pues opcional, ¿no? Abrir o no los paréntesis. Enseguida vamos a retornar hola, soy, y vamos a pasar nuestra variable nombre. Recordamos que dentro de Ruby, pues cuando vamos a interpolar cadenas necesitamos utilizar comillas dobles, ¿ok? En este momento ya tenemos creado nuestro template, nuestra plantilla de la clase persona. ¿Cómo es que puedo ahora crear un objeto de este tipo? Bueno, es bastante sencillo, simplemente vamos a crear aquí una variable que la vamos a igualar a la clase person. ¿Y cómo es que puedo crear un objeto en base a esta clase? Pues con el método new. El método new enseguida lo que va a ocasionar es que va a llamar a este método constructor. El método constructor, como sabemos, está esperando recibir dos atributos. En este caso es nombre y edad. Entonces enseguida lo podemos hacer así. Nombre, vamos a colocarle Raúl, y edad vamos a pasarle un entero que sería 25 años. ¿Ok? En este momento sí, yo por ejemplo puedo colocar puts persona.name para obviamente lograr imprimir el nombre de esta persona. Esto lo vamos a lograr hacer gracias a que tenemos este getter que me va a permitir obtener el nombre de mi persona, y enseguida podríamos ejecutar el método de saludar. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuestro objeto creado. Vamos a abrir nuestra terminal y vamos a decirle a Ruby que quiero ejecutar mi script de clases.rb. Ahí podemos notar que efectivamente nos está lanzando el nombre de nuestra persona, que en este caso es Raúl, y pues también nos está permitiendo ejecutar su método o su funcionalidad. Pero algo que quiero resaltar es que hemos definido este par de getter y setter. Recordemos que tenemos solamente dos atributos, pero ¿te imaginas definir siempre todos los métodos getters y setters de todos los atributos dentro de nuestra clase? Imagínate si tu clase tiene, no sé, 20 atributos. O sea, esto sería un infierno. Entonces, para esto es que en Ruby tenemos macros que nos van a permitir definir los getters y los setters automáticamente. Así que los tipos de atributos de acceso son tres. Uno de ellos lo voy a dejar por aquí, que es attr, que se refiere a attribute, y enseguida el permiso es reader. Esto lo que va a hacer es que si yo aquí le paso el atributo nombre, va a permitir generar un método de lectura, o sea, un getter, ¿ok? En caso contrario o en otra opción, de igual forma, attribute writer, lo que vamos a hacer es que le vamos a solicitar a Ruby que permita generar un setter, ya sea para nombre o para edad, por ejemplo. Pero, ¿qué sucede si yo quiero obtener pues ambos permisos
o ambas capacidades para pues todos nuestros atributos. Podemos utilizar attribute accessor, ¿ok? Entonces attribute accessor lo que va a hacer es que nos va a permitir generar getters y setters sin necesidad de definirlos. Entonces con esto podríamos limpiar un tanto más nuestra clase de esta forma. Podemos hacerlo así. Esto se queda como ejemplo, pero de igual forma lo podemos limpiar, ¿ok? Entonces en este momento vamos a guardar, voy a ejecutar el script y como podemos notar, pues se sigue llevando a cabo sin ningún inconveniente el script, ya que attribute accessor define nuestros getters y setters automáticamente. Bueno, aquí por ejemplo me equivoqué, hay un typo, es age, no falló, supongo, puesto que no, porque no ejecuté nada que ver con la edad. Ahora, un punto bien importante es que dentro de Ruby tenemos structs y un struct es una forma conveniente de agrupar varios atributos usando métodos de acceso sin tener que escribir una clase explícita. Así que aún podemos resumir más nuestra clase generando una clase sin ser explícita. Entonces nosotros podemos colocar esto de esta forma, podemos colocar person va a ser igual a struct y este struct va a ser igual a new, vamos a pasarle un nombre, vamos a pasarle una edad y listo. Con esto debería de funcionar. Esto va a fallar puesto que no está recibiendo nombre de atributo. Entonces con eso podemos guardar. Vamos ahora de nueva cuenta a ejecutar nuestro script. Ahí nos está lanzando pues un inconveniente dentro de la clase, puesto que nos faltó ahí un do. Entonces volvemos a ejecutar y ahí nos está lanzando otro problema. Aquí podemos notar dentro del script, puesto que no tenemos nuestra variable de instancia, sino que simplemente vamos a utilizar la variable que nos está viniendo de esta forma. Entonces ahí guardamos, vamos de nueva cuenta a limpiar la terminal y ahora sí es que este código se está ejecutando de forma adecuada. Entonces te he mostrado como más bien dos opciones de cómo es que podemos definir clases dentro de Ruby. Así que si te gustaría continuar aprendiendo programación orientada a objetos acerca de este lenguaje, te invito a ver el siguiente video tutorial.